¿cierto? Eso me parece, pues, esa era una de las situaciones que nosotros como contadores vivimos y nos tuvimos que adaptar, ¿cierto? Unos más que otros. Entonces eso fue como uno de los grandes cambios que impactaron a nosotros en nuestra profesión cuando se tomó la decisión de adoptar las NIF acá en Colombia. Entonces, esa me parece muy valioso que lo conocieran, pero adicional a esto, me interesaría, no sé qué les puedo aportar yo desde de lo poquito que sabe, como que quisieran ver. Yo vi que hubo unas dudas con respecto a nómina, no sé si ustedes saben en realidad cuánto es que ustedes deben cobrar, o sea, cuánto es en un contrato laboral, cuánto deben percibir, si eso ya lo vieron, si eso lo tienen claro, para yo saber más o menos si proyecto eso o seguimos con la normalidad de lo que faltan en estas dos últimas clasecitas. Profe, yo vi nómina, pero hace tanto tiempo que ya no me acuerdo. No recuerdo bien cómo se liquida ni nada. Ok, vamos con uno. Profe, a mí también me gustaría aprenderlo en nómina. Listo. No Pero a sé, de mí también me pronto, gustaría. o sea, sí, o sea, la idea es como ponernos de acuerdo, ¿cierto? Porque pues sería pues, obviamente, espérenme en un segundito que tengo un desorden en el chat. Estos muchachos, pues, están ahí Profe, entretenidos, están golosinas. juguetones hoy, mejor dicho, pero en gatos. Eso, bendito Dios, siquiera están en la casa haciendo cuarentena. Hombre, cómo fuera que no. Entonces, listo. Entonces, la otra semana preparo pues como tal una clasecita de nómina para que aprendamos un poquito de a qué tenemos derecho y todo, y obviamente eso cómo se aplica bajo norma internacional, ¿cierto? No nos vamos a salir como tal del currículo porque está contemplado, pero pues como tengo que acotar muchas cosas, entonces pues que sea valioso para ustedes y que les sirva pues en su vida de aquí en adelante. ¿Listo? Sí, claro, para ver que no nos estén tumbando. Es- sí, yo normalmente me gusta darle el tema de nómina y el tema de matemáticas financieras porque son de las dos temáticas que más nos tocan como en nuestra vida personal desde el punto de vista financiero y que muchas veces hay situaciones de poder que hacen que nosotros simplemente nos tumben, ¿cierto? Y no podamos exigir nuestros derechos ni como consumidores financieros ni como empleados, ¿cierto? Entonces, pues aportarle pues un poquito a ser por lo menos críticos en esas dos situaciones que nos rodean en el día a día. Bueno, entonces acabo de descargar el archivo pues para tomar el mismo que ustedes vieron, porque pues como a veces yo le hago cambiecitos, entonces voy a proyectar un segundito, entonces denme un instante por favor y revisamos un poquito ese tema. Listo, creo que ahí ya pueden visualizar, si mal no estoy, ya pueden ver mi Excel, ¿cierto? Sí, Si profe. no lo han, listo, gracias. Bueno, entonces dice, la empresa Pepito Sa realiza un crédito de libre inversión por valor de 55 millones a 6 meses con una tasa del 1% efectivo anual. El crédito se paga trimestralmente. ¿Listo? Eso fue un trabalenguas que mata más de uno, ¿sí? Vi varios de pronto nerviosos con el tema y no lo vean como tan complicado. Vamos por partes, ¿sí? Entonces, la primera recomendación que yo les hago y les hice a todos los que me hicieron la consultica es, todo problema matemático requiere dos cosas, una incógnita y unas variables, ¿sí? Eso es lo primero que ustedes tienen que identificar dentro de la lectura de un problema matemático. Eso es lo que permite de pronto habilidades de lógica matemática, ¿sí? Conocer esas dos cosas. ¿Qué necesito y qué tengo para encontrar eso que necesito? ¿Sí? Entonces son como las dos nociones básicas que necesitamos. Entonces dice,
Se me fue tapando por acá. Dice así. Entonces, me dice, el crédito se paga trimestral. Lo primero que me preguntan, calcular la cuota mediante la cual se efectúa el pago. Entonces, vamos a hallar la cuota. Esa es la que no tenemos. Vamos a ver, ¿qué más nos piden? Para poder hallar la cuota necesito hallar el valor del préstamo, ¿cierto? Valor del préstamo. ¿Cuánta plata pidió? Otro que necesitamos identificar es a cómo me están cobrando, o sea, la tasa de interés. ¿Sí? Y por último, el plazo. ¿En cuánto tiempo tengo que pagar? Esas son las variables que yo necesito para poder encontrar la cuota. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar. Valor del préstamo, 55 millones. ¿Sí? ¿Dónde está? Pues en el ejercicio. ¿Cierto? La tasa de interés me dicen que es el 1,5% efectivo mensual. Mensual. Y el plazo me dice que son, se paga trimestralmente, esa es la periodicidad, y el plazo son 6 meses. ¿Listo? Bueno. La cuota tiene que ser trimestral. ¿Listo? Pues ¿por qué? Porque dice el crédito se paga trimestralmente. Entonces, yo acá tengo tres componentes, tengo dos componentes distintos. Tengo una cuota que es trimestral, pero tenemos una tasa mensual y tenemos el periodo dado en meses, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Encontrar sus equivalentes, ¿sí? Entonces necesitamos encontrar la tasa de interés, ¿sí? La cual, ¿qué tasa de interés necesitamos? La trimestral, ¿cierto? Porque recordando lo que veíamos en clase, ¿sí? Todo tiene que ser en el mismo tipo de periodos, ¿cierto? Si la cuota es trimestral, la tasa es trimestral y obviamente se paga por trimestres, ¿sí? Entonces siempre va a hablar como con el mismo apellido, por así decirlo. O sea, es manzanas con manzanas, ¿sí? Entonces, las manzanas serán estos trimestrales, ¿sí? Este periodo en trimestres, que sería un plazo trimestral, ¿sí? Y obviamente una cuota trimestral, ¿listo? Entonces, tengo que hallar los equivalentes de cada uno de ellos. Entonces, el plazo trimestral serán 2 trimestres, ¿cierto? Porque yo pregunto, ¿cuántos trimestres hay en 6 meses? ¿Sí? Piénsenlo o imagínenlo como cuánto me cabe en, como cuando uno tiene que meter en una cajita y tiene un espacio determinado. Ustedes que de pronto saben ese tema de cubicaje y yo no sé, de cómo montar y cuántas cajas les puede caber en un container. Ustedes en un container tienen que pensar cuántas cajas les va a caber. Entonces imagínense que ese es el container de 6 meses y cuánto sería eso en trimestres. O sea, cuántos trimestres te pueden caber en esa cajita de 6 meses. ¿Sí? Entonces, aquí no estamos hablando de semestrales, sino de trimestres. Entonces, son 2 trimestres me caben en un lapso de tiempo de 6 meses. ¿Esa parte queda clara? ¿Alguien tiene dudas con este ejemplo? No, profe. Listo. Entonces, bienvenida a las dudas, ¿cierto? Ya cuando hablamos de tasas trimestrales, entonces voy a pasar de una tasa menor a una tasa mayor. ¿Por qué? Pues porque el mes es más chiquito que el lapso de tiempo que hay en un trimestre, ¿sí? Piénsenlo como si usted lo dejan plantado. Si usted lo dejan plantado un mes es una cosa, pero si lo dejan plantado 3 meses le toca esperar más tiempo. Entonces la trimestral es más grande que la mensual. ¿Listo? Entonces acá primero vamos a encontrar la nominal. ¿Sí? Usando la fórmula que ya hemos usado antes, o si ustedes, les gusta más la otra, perfecto. Esto es de gustos. Periodos de capitalización son 3, porque caben 3 meses en un trimestre. ¿Sí? Okay. Y luego hallamos la interés efectivo. Perdón, espérenme que este es al revés, este va acá. Este se multiplica primero por 3, porque va pasando, el procedimiento es así, ¿cierto? De una menor a una mayor, primero multiplica, y después halla la efectiva, ¿sí? La efectiva que sería interés punto efectivo, ¿sí? La tasa nominal que es esta que yo multipliqué y el número de capitalizaciones que son las mismas, los mismos 3 periodos de capitalización, ¿cierto? Entonces esta sería la tasa. Entonces ya tengo los 3 valores que necesito, la tasa, el plazo y el monto, ¿cierto? Y ahora sí hallo la cuota.
¿Con qué fórmula? Con pago. La tasa la señalo, ¿cierto? Punto y coma, número de periodos, punto y coma, y el valor del préstamo, que son los 55 millones que están acá. Y ya, esta sería la cuota. ¿Sí? Bueno, si quieren la dejamos pues acá negativa. Esta sería la cuota. Es decir, ¿cuántos pagos tienen que hacer? 2. ¿Listo? ¿Cómo era el flujo de cada respectivo? Pues es hacer el cuadrito del pago de la deuda. ¿Listo? Entonces aquí ya tienen pues como la dudita acá. Y la de medición inicial y posterior era cuando me entregan la deuda, ¿cierto? Cuando me entregan el recurso. Y la posterior es cuando entro a hacer los pagos. Entro a hacer las dos causaciones y ya. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? ¿No? No, profe, claro, claro. Profe, una pregunta. Oh, bienvenida. Dime. Profe, ¿siempre se tiene que sacar la nominal? Pues es algo A ver, depende del obligatorio o proceso que... no. No, o sea, tú tienes que hallar una tasa equivalente. Formas de encontrarlas, hay esas dos formas, ¿cierto? O hago Si no, toda es esta vuelta que yo siempre hago, pero dime. o sea, es que yo, la verdad, la hice sacando la efectiva trimestral, pero de una, o sea, yo la hago con una fórmula que usted nos dio una vez que era 1 más tasa y Igual, eso, porque es que se me hace como más fácil, pues lo entendí más fácil así. sí, está bien. Es que yo es porque se me Entonces, cuando le dificulta. estaba haciendo, tenía la duda de si había que hacer la nominal, porque yo me puse como a ver ejercicios y vi que la nominal era cuando se pasaba de una anual a mensual. Entonces, pues la verdad no entendí si había que hacerlo así o qué. Tranquila, mira, yo acá la acabo de hacer con la fórmula, ¿sí? Mira, es Sí, exactamente la misma, ¿cierto? sí. Entonces, no, son dos formas de calcularla, no hay problema, ¿sí? Si tú lo haces así como te estoy mostrando acá, que lo multiplicas por 3 y luego utilizas interés punto efectivo, es una forma de hacerlo haciendo uso de las fórmulas de matemáticas financieras que tiene acá Excel, ¿cierto? Y tú me dices, Sí. no, yo tengo la fórmula ya, que es esta que está acá, ¿cierto? Que es la que yo les mostré con el gorrito y eso, también la pueden usar. Vamos a llegar al mismo resultado, ¿listo? No Ah, ok. tienen problema. El caso es que no vayan a hacer este proceso, este que ustedes ven acá, sin antes pasarla a esa Y la parte nominal. nominal o hacer el procedimiento Exacto. como yo les mostré, ¿sí? Sí, Si sí. lo hacen diferente, es probable que no les llegue, ¿sí? Sí, claro. Listo. Ah, bueno, esa era mi Obviamente, duda. ¿sí? Dale, con gusto. Bueno, otra dudita ahí de pronto con respecto al ejercicio, ¿no? Ya el tema de la causación fue como lo vimos en clase y ya, pues como para no repetir, pues y quedarnos de pronto allí, sino que sé que este fue el tema como más álgido, ¿listo? Entonces ese por ese lado. Pero independientemente, si tienen dudas con la causación, me pueden decir. Bueno, entonces acá en esta otra parte del ejercicio, pues ya ustedes me dicen, bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces dicen, la empresa Prenda Rotas compra mercancía por 150 millones masiva a un autorretenedor financiado a 4 meses con pagos mensuales, indicando una tasa de financiación del 16% efectivo anual. ¿Listo? Entonces, ya me dijeron que me van a financiar. ¿Y qué me van a financiar? Eso lo habíamos hablado en la clase pasada, los 150 millones. ¿Sí? Si tú me dices, no, profe, yo lo hice con 150 y le sumé el IVA y financié todo, listo. Si tú me lo evidenciaste, no va a haber problema, ¿sí? El caso es que tú me muestres el valor de la deuda, ¿sí? Entonces, para mí, el valor de la deuda es de 150 millones. ¿Listo? Él acá ya me dice, financiado a 4 meses, indicando una tasa de financiación. Es decir, es exactamente este mismo otro ejercicio, ¿sí? Es el mismo, ¿sí? Exactamente el mismo. Es por para no volver a escribir todo esto. Valor del préstamo, estos 150 millones. ¿Listo? El ejercicio no tenía una tasa de interés implícita porque yo no les coloqué, no le cobran intereses, no, al contrario, este de una llegó y se la financió. Listo. Lo único que cambió es que no era un crédito, ¿sí? A título de efectivo que le entregaron, sino que le entregaron una mercancía. ¿Listo? Entonces lo que le financiaron fue la mercancía. ¿Cómo se hace? Exactamente igual.
Entonces, tiene una tasa de interés pero efectiva anual. Ah, entonces, ¿qué pasó? Tengo que pasar de una anual a una mensual. ¿Por qué? Porque los pagos son mensuales. El plazo está dado ya en 4 meses, entonces no se complique la vida, son 4 meses. ¿Listo? Entonces acá usamos ya la otra fórmula, que es tasa punto nominal, porque vamos de una más grande a una más pequeña. Se pregunta uno cuántos meses tiene el año, es decir, cuántos meses me caben en ese periodo anual. Entonces son 12, ¿cierto? No caben más. Y obviamente ya que ya puedo tomar este y lo divido entre 12. ¿Listo? Y esta sería la tasa equivalente mensual de financiación. Esta es la tasa mensual. Entonces aquí ya tengo las 3 variables que necesito, ¿cierto? Y ya simplemente hallo el pago. Que entonces sería tasa, ya la tengo, periodo ya lo tengo, y valor actual ya lo tengo, que son el valor del préstamo. ¿Listo? Y ya, ahí quedó hecho el ejercicio. ¿Dudas? Ok. Entonces, bueno, ese ya era pues como para hacerles el repasoncito de estas dos actividades. Sí, veo un micrófono. Sí, No, cuéntame, profe. Milena. No, estaba mirando el resultado. Nada más. Las otras. Ah, ok. Ah, listo, de una. Perfecto. Bueno, entonces este fue el repasoncito. Entonces vamos a dar inicio. No sé si ya ven las diapositivas, creo que no las deja ver, ¿cierto? No, profe, se ve. Listo. Ahora sí, yo creo que ya. Listo. Entonces, vamos a ver. Esto ya es algo que yo les voy a recordar, que espero que ustedes se acuerden el día que les toque definir el qué es un activo, ¿cierto? Entonces dice, es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, de que es probable que se esperen beneficios futuros económicos o beneficios económicos futuros. Entonces, esos no se les puede olvidar, ¿sí? ¿Qué es un activo? Aquello que yo adquiero para que en el futuro me genere un ingreso. ¿Listo? Esa es la necesidad básica del concepto de activo. Si uno no tiene bienes que le generen rentabilidad, por así decirlo, ya viéndolo desde el punto de vista de las normas internacionales, todo aquel activo que no esté sujeto a la generación de ingresos, ¿sí? Si ese activo no tiene esa relación de capacidad de generar ingresos, se tendrá que ver como un gasto, ¿sí? Es decir, si ese, por ejemplo, si tú tienes es un carro, pero lo tienes es parqueado y ni siquiera te apoya para la generación de ingresos, para desplazarte, para nada, sino que simplemente lo tienes ahí, como esos muchos que dejan por ahí como abandonados, que ya no tienen ni llantas, que no tienen ni retrovisores, no tienen nada. Entonces, eso se debe ver es como un gasto. ¿Listo? Entonces, para tener esa partecita presente. Entonces, esa es la definición de activo. Es un recurso que se controla. Esto ya lo vimos. ¿Cuándo se va a reconocer? Pues cuando sea probable que obtengan beneficios económicos y cuando pueda medir con fiabilidad el valor de ese bien, ¿cierto? Yo todo lo tengo que llevar a valor dinero, ¿cierto? A dólares, a pesos, a euros, a yen, dependiendo de yo en dónde esté reportando la información. ¿Listo? Y obviamente lo que les acabo de decir, que en caso de que no se obtengan beneficios, deberá ser reconocida como gasto. Si algún día por cosas del destino ustedes tienen que leerse una norma internacional y por X o Y motivo, por un trabajo, por algo, porque las normas internacionales no son solo para los contadores dentro de la empresa, sino para todas las áreas que tengan relación con su giro ordinario, es decir, todas, ¿cierto? Entonces puede llegar al caso donde los pongan a leer alguna cosita de esas. Ellos pueden decir que sea reconocida en gasto o que tenga efectos en resultados. Entonces, cuando dice reconocido en gasto, usted ya la tiene clara, ya sabe que tiene que restarla en el estado financiero. Si él dice tiene que tener efectos en resultados, porque él también le puede llegar a decir, pues debe tener efectos en resultados, ¿sí? Esta expresión quiere decir que o es un ingreso o es un gasto, dependiendo de. Entonces, cuando dicen efecto en resultados es ingresos o egresos o gastos. ¿Listo? Entonces, para que tengan de pronto ese tipcito dentro de esa lectura, porque la lectura va a ser un poquito más técnica.
Ahora ya para entrar al tema de inventarios. Entonces, ¿qué es un inventario, cierto? Entonces, es aquel bien que tú tienes, las características de activo, ¿cierto? Tiene que tener las mismas y son poseídos para ser vendidos en el curso normal del negocio. Es decir, compro para vender, como funcionan casi todos los almacenes de la séptima y de la octava del municipio de Pereira, ¿sí? Todos son locales que compran y venden, que importan y comercializan, ¿sí? O que le compran a alguien que confecciona y venden ropa, ¿sí? Entonces, esos son ese caso. Ah, que son aquellos bienes que son requeridos para el proceso de producción con el fin de ser vendidos. Entonces, no sé si de pronto ustedes ya vieron, no sé, contabilidad de costos o costeo de producto, ¿sí? Entonces, ahí en el costeo de producto aparece lo que se llama materia prima. Entonces, esa materia prima también es inventario, ¿sí? Si estamos hablando de un restaurante ahorita, entonces los panes, la carne, las arepas, el arroz, eso es inventario, ¿listo? Porque es un activo que es susceptible de que debe ser transformado para la generación de un ingreso, ¿sí? Y el otro, materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción, ¿listo? Entonces, hay algunas cosas que ustedes en contabilidad de costos, si ya vieron de pronto costos, es lo que llaman los costos indirectos de fabricación. Son aquellos bienes que tú tienes, pero que de pronto son difíciles identificables en el costo. Por ejemplo, como ya ustedes ya me han escuchado muchas veces, a mí me gusta mucho comer, por lo tanto también cocinar. Entonces, por ejemplo, unos huevos. Entonces vas a hacer unos huevos revueltos. ¿Cuántos gramos de sal llevan unos huevos? Eso lleva o una pizca o un poquito. ¿Y eso cómo lo va a medir? ¿Cierto? Al gusto. Sal al gusto, imagínese, peor todavía. Entonces, ¿cuánto es al gusto? Menos, todavía tienes cómo llegar a contabilizar eso. Entonces, hay unas fórmulas de medición de costo, de cálculo del costo, de asignación del mismo, pero la sal no deja de ser un activo, ¿cierto? Va a ser inventario, ¿sí? Que va a ser consumido para la producción de ese huevito, para poder que quede bueno, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces, la sal como tal será un activo, será inventario, que después será consumido, transformado y generará un beneficio económico cuando lo vendas. ¿Listo? Entonces, esos serían como los ejemplos de inventario. ¿Listo? Como para entender eso que nos dice la norma de pronto un poco textual, llevarlo pues como un ejemplito. Van a haber dos momentos. Ustedes ya vieron conmigo en la clase anterior que hay una medición inicial y una medición posterior, ¿sí? Bajo norma internacional van a medir algo al inicio y después van a analizar si hay modificaciones o algo susceptible de cambio o de ajuste o de hacer revisión en ese caso. Entonces, los inventarios se miden. Entonces, ¿cómo se mide el inventario? Se mide al costo. Entonces, costo de adquisición, costo de transformación y otros costos incurridos para poner el inventario en condición y ubicación para ser utilizados. ¿Qué quiere decir? Entonces, cuando hablan de costo de adquisición, ¿cierto? Que ya vamos a ver, entonces aquí les voy a mostrar, porque este es como el más rarito y ese es donde ustedes me van a enseñar a mí. ¿Listo? Entonces, costo de adquisición. Entonces, ¿cierto que ustedes ya saben hacer una importación? ¿O no? Sí. Todos al unísono, pues. Sí, 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 sabemos hacer la importación, ¿sí o qué? Entonces, eso. Cuando hablamos de importación, ¿cuáles son los gastos cuando tú importas? De pronto alguien que me pueda ayudar o que si de pronto le da pena hablar me escriba al chat. ¿Cuáles son? Así como a grosso modo. Yo voy Transporte. escribiendo acá. Transporte, muy bien, vamos escribiendo acá, transporte. ¿Qué más? Yo le digo con otro el arancel. ¿Sí? ¿Qué más? Flete. El flete. El flete, ¿qué diferencia hay entre flete y transporte? No sé, no sé si me da curiosidad. ¿No? Listo. Seguros. Seguro, sí. Seguros, ¿qué más? Derechos de importación. Derechos de importación. Una duda.
derechos, porque eso sí, por eso les digo que ustedes me van a enseñar, derechos de importación y arancel son dos cosas distintas. No sé, no sé. El derecho de importación es más que todo referido a la documentación y el arancel sí es diferente para cada producto. Ok, perfecto. Pero los dos se Arancel entienden son como, como los impuestos. pero son impuestos los dos. O sea, sí o sí me toca pagarlo, si no, no le puedo dar entrada a ese bien a Colombia. Ni sin derechos de importación ni sin arancel no entra, ¿cierto? Exacto. Sí, Y si no, entra como los de Genia Ambuila, los de lo que hacía el torcido del papá de Buenaventura, ¿cierto? Entonces así entra entonces la mercancía sin arancel. Entonces, listo, arancel, derechos de importación, flete, seguros, patio de contenedores, no, almacenamiento, si le toca pagar. Sí, almacenamiento. Sí, almacenamiento. Listo. Entonces, ahí tengo esos, ahí ya se los puse en el chat, transporte, arancel, flete, seguros, derechos de importación y almacenamiento. Entonces, vamos a ver si ya otra vez les muestro acá las diapositivas. Chun, chun, chun. Sino que no me deja por acá. Tan, tan. Este es... ah, 2 segundos, por favor. Listo. Entonces, él habla de precio de compra, aranceles de importación, otros impuestos no recuperables, costo de transporte y otros costos directamente atribuibles a la adquisición. Entonces, pensémoslo, yo de Incoterms no sé mucho, ¿sí? Yo normalmente escucho que es POP, que es Franco a bordo, y Exwork, y creo que hay otro que es que me lo llevan hasta la empresa, ¿cierto? Que no recuerdo cuál es, que es el término de negociación que compran, compra en DP. DDP o de DT, ¿cuáles son? Bueno, DDP creo que DDP incluye seguros y flete, ¿cierto? Seguros y flete y transporte. El SIF Sí. también. Y sí incluye también seguros. Bueno, entonces no nos vamos a enredar con los incoterms porque obviamente pues cada uno tendría sus términos de negociación. Pero pensemos en ese término que te lo lleva hasta la empresa, ¿sí? Que tú llegas y le dices al exportador, ah, no, lléveme toda la mercancía y tráigamela completica, asegurada hasta la puerta de la compañía, ¿sí? Que entonces, supongamos que así te vale, no sé, $50,000. Ese inventario vale $50,000, porque ¿qué tiene? El valor del bien, ¿cierto? Obviamente el valor del flete, el valor de los seguros, el valor del patio contenedor o de almacenamiento, va a tener todo eso, ¿sí? Y va a tener esos $50,000, ¿listo? Entonces, no quiere decir que eso vaya a ser como tal un gasto, ¿sí? Sino que va a ser un mayor valor de ese activo, ¿sí? ¿Qué implicación tiene de que yo lo lleve como un mayor valor del bien y no como gasto? Va a tener es un impacto en estados financieros. Ya les voy a mostrar la diferencia, ¿sí? Les muestro la diferencia. A ver acá, para papá. Vamos a hacer acá arriba. Ah, bueno, costo de adquisición, vamos a hacerlo con esto. Supongamos que este término, vamos a decir, se importan bienes por valor de 10 millones, se incurre en un flete de 500,000 y aranceles de 3 millones, ¿sí? Entonces, vamos a verlo desde esta óptica, si me deja escribir el portátil. Listo, ya. Entonces, valor del bien, o sea, ustedes negociaron y el bien vale 10 millones. ¿Listo? Ustedes hicieron la tarea y se consiguieron el mejor exportador, y fin. Las mejores condiciones de flete. Ah, las mejores me lo dieron a buen precio, tal cosa. Y pues obviamente el arancel, pues no sé si eso tiene alguna forma de ser eficiente, no sé. O eso siempre será lo mismo, eso debe ser una tasa, supongo yo. ¿Listo? Entonces, ahí está. El inventario a 13,500,000. Si yo lo llevo al inventario, esto solo tiene efectos financieros o en resultados en el momento en el que yo vendo. Me hago entender.
No es lo mismo yo tener un activo por 10 millones y gastos inmediatamente por 3 millones 500, ¿sí? Eso va a tener la noción de que yo de una vez, sin venderlo, estoy castigando utilidades, ¿sí? Supongamos que yo no he vendido un peso. Entonces vamos a hacer otra vez el ejercicio cuando yo les mostré un estado financiero chiquitico por acá. Entonces vamos acá a mano izquierda, supongamos un ingreso cero. Un ingreso cero. No he vendido un centavo. Espere que haya alguien tocando la puerta. Tengo ingreso cero. Tengo gastos de 3 millones 500. ¿Cuánto será mi utilidad? Entonces, si mi ingreso es cero, y piensen ustedes, si usted tiene gastos y no tiene ingreso, ¿qué va a tener? Pérdidas. Listo. Va a tener menos 3 millones 500. Entonces, sin aún vender la mercancía, usted entraría perdiendo plata, ¿sí? A diferencia de que tú llegues y digas, tengo 13 millones 500 en inventario y en gastos tengo cero. Y solamente voy a tener este gasto diferido en la medida que yo vaya vendiendo la mercancía. Entonces voy asociando un ingreso con su respectivo costo real, ¿sí? Eso podría tomarse como un gasto oculto dentro de los activos, ¿cierto? Pero no, es simplemente que el activo en sí me vale 13.500, porque si yo no pago el flete y no pago el arancel, no puedo tener el activo, ¿sí? Porque no va a llegar nunca a mi compañía, ni va a ser sujeto de generar un beneficio económico futuro. ¿Me hago entender esa parte? ¿Sí? Bueno, entonces lo tomo como un sí. Entonces, ¿qué pasa? Es tener la noción de que si yo no logro comprar, no logro pagar esos bienes, ¿sí? No vamos a poder entrar en la noción de que no va a tener activos para vender, ¿cierto? Entonces acá está esta partecita del inventario. ¿Listo? Entonces aquí quedó clarito, ya sabemos que por qué se lleva más bien como un mayor valor del bien. ¿Cómo se contabiliza? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo van a ver ustedes en un estado financiero y van a mostrar el saldo? Listo, van a tener un inventario por 13 millones 500 y van a generar una deuda de 13 millones 500. Ah, profe, es que ya se pagó. Ah, listo, entonces esto va a ser una salida de caja, ¿sí? Porque ya esa plata salió ya salió de su billetera. Listo. Entonces, esa es la noción, ¿cierto? De que o lo debo o lo pago. ¿Listo? Entonces, si lo pago sale de caja y si lo debo queda en una deuda que serían proveedores. ¿Listo? Entonces, esa sería la contabilización sencillita de el costo de adquisición. ¿Listo? Volvemos acá entonces a las diapositivas. Y entonces, eso pasa, ¿cierto? Costos de transporte, otros impuestos no recuperables, ¿sí? Entonces son aquellos que el arancel y esas cosas no se recuperan, uno no lo cruza con nada. ¿Listo? Entonces no hay cómo cruzar. Bueno, medición posterior. Entonces, la medición posterior es decirle al área de almacenamiento, al área de producción, hasta al área de comercio internacional. Bueno, ¿qué pasa? Usted compró, yo no sé cuántos, no sé, ¿qué se puede comprar que salga muy barato en China? Todo, ¿no? Pensemos, no sé, díganme ustedes qué sale barato en China. Tenis. Tenis, listo, tenis chinos. Estoy comprando tenis chinos. Resulta y acontece que es que ustedes, como negociadores internacionales, compraron 10 containers de tenis, que eso no sé cuántos pares serán, pongámosle unos 10.000 pares de tenis, no sé. Compraron 10.000, 15.000 pares de tenis. Resulta que la empresa tiene capacidad de venta de, no sé, 5.000 pares al año, ¿sí? Y compraron 15.000. Posibilidades de que el inventario se les totee, se les dañe, se les pudra, se les dé hongo, es muy alta, ¿sí? Entonces, si tú me dices, en un año vendo 5.000, pero tengo un inventario de 15.000, ¿cierto?
¿Qué pasó? Que tengo un remanente de 10.000 pares de zapatos. Entonces, ¿qué dice la norma internacional? Esos saldos de inventarios tienes que revisarlos y mirar a ver si sí vas a recuperar. ¿Qué es lo que se busca, por ejemplo, en la teoría japonesa, que la coloca mucho ejemplo, que es el justo a tiempo, y es que se produce en el momento en el que se va a vender y no se tiene mucho saldo de inventarios? Porque tener mucho saldo de inventarios hay unos costos asociados de almacenamiento, de cuidados, de posibles pérdidas. Piensen una bodega llena con 10.000 pares de zapatos sin vender, susceptibles a que los empleados se los roben. Eso puede pasar, eso no pasa en Colombia, aquí no se roban el inventario, eh, pero en otros países. También pensar que un aguacero dañó, se le metió una gotera y empezó a entrarle agua a los zapatos. Pensar que también hay ratones, bichos, de todo, humedad del medio ambiente normal. Entonces, esos 10.000 pares son susceptibles a que se dañen o a que se pierdan, ¿sí? Entonces la norma internacional te dice, hombre, pues mira a ver si eres capaz de vender esos 10.000 pares al mismo precio o a un mayor valor y que no estás perdiendo plata, ¿sí? Entonces eso es la medición posterior. Bueno, pregúntese si ese saldo de inventarios es real, tiene la capacidad de generar beneficios económicos en el futuro, ¿sí? Y si lo tiene, entonces calcúlelo y muéstrelo. ¿Listo? Entonces eso es la medición posterior. ¿Bajo qué parámetro se hace? Bajo un concepto que se llama valor neto realizable. ¿Listo? Pues como su nombre lo indica, valor, ¿cierto? O sea, monto en dinero, neto, es decir, lo que le va a quedar pulpito en sana lógica si lo logra vender, y realizable, pues cuando lo venda. ¿Listo? Entonces, es un precio estimado de venta. Aclaremos, usted tiene su bodega 10.000 pares de zapatos. Que usted los vaya a vender o no, pues usted no tiene a ciencia cierta, si no tiene ya un contrato de venta o de distribución de que los va a vender. Usted con toda la fe del mundo, con todo el corazón que le ha puesto a esa compra, usted reza para vender esos zapatos. Pero el hecho, por más que usted rece o no rece, no le dice cuánto va a vender, ¿cierto? Entonces, es un valor estimado, ¿sí? El valor neto realizable es un valor estimado. No se debe calcular con un grado de certeza, pero no me puedes dar la seguridad del valor. Tú más o menos estimas técnicamente cuánto es. ¿Quién te define cuánto? Pues la persona comercial, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ese precio de venta estimado. ¿Ok? Entonces, el importe neto que la entidad espera obtener por la venta de los inventarios en el curso normal de la operación. ¿Ok? Entonces, es lo que yo espero vender ese saldo de inventarios. ¿Listo? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Entonces, esta es la fórmula. Para aquellos que de pronto estén tomando apuntes en el cuaderno, cópienla por favor, porque ya la voy a quitar. Entonces, valor neto realizable es igual a ¿qué? Al precio estimado de venta, que es este, le van a restar los costos estimados de venta, es decir, si tengo que incurrir en un costo adicional para poderlo vender, no, es que yo le compro esos 10.000 pares de zapatos, pero pues eso estoy en el Amazonas y la fábrica está en Santander, entonces, pero usted asume el flete, usted asume el transporte, yo se los compro, pero usted me lo tiene que llevar hasta allá y yo no le pago un peso más por zapatos. Entonces, costos estimados de venta o de negociación y costos de terminación. Puede resultar que esos zapatos, por X o Y motivo, les entró agua o se le mordieron los cordones los ratones, a los ratones comieron los cordones, la parte de la suela, y me toca hacerle una reparacióncita a esos tenisitos, ¿sí? Entonces esos costos de terminación son costos adicionales que debo incurrir para poder poner a punto ese producto que quiero vender. O sea, yo no lo puedo vender con el mordisco del ratón, me toca organizar el zapato, o lo pinto, o le organizo la suela, o le cambio los cordones, no sé, listo. Pero entonces tengo que incurrir en ese costo, ¿ok? Entonces, eso sería cómo se calcula el valor neto realizado. ¿Dudas hasta el momento? Ya vamos a hacer un ejemplo matemático para acompañar la presentación. No, profe, todo bien. Listo. Gracias. Entonces, vamos a seguir.
Bueno, entonces aquí vamos a irnos con la misma historia, ¿sí? Vamos a irnos con el mismo ejemplo, ¿sí? Para no perdernos mucho. Entonces, costo de adquisición ya lo tenemos, dice, a los 12 meses queda un inventario por valor de 5 millones. O sea, esto me quedó un saldito de 5 millones. Por acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Disculpen, Andrés, ¿qué es EOQ? Disculpen mi ignorancia. Esto cuando uno habla de inventarios, esos son los sistemas con los que uno revisa pues, la parte con la que uno va a utilizar el stock de seguridad. O sea, lo que estamos viendo es Ok, wow. Stock de seguridad, entonces como el saldo mínimo de inventarios que yo voy a dejar. Como cuando yo hago un análisis de caja y es lo mínimo que voy a dejar en la billetera. ¿Es eso? Sí, exacto. Ok. Sí, eso yo lo denomino como los 20.000 pesos que cuando usted se iba a rumbear, normalmente, por ejemplo, yo los guardo en otra parte, ¿sí? O los guardo dentro de los tenis, o los guardo en otro bolsillito del pantalón, ¿sí? Ese es como el mínimo de caja con el cual me tengo que volver para la casa. Entonces, así lo veo yo. Pero no, en este caso no. En este caso no va a ser como el mínimo de stock, sino que simplemente va a ser como que ese fue el saldo que les quedó. ¿Listo? Ok. Entonces, esa norma internacional nos dice, bueno, usted le quedó un saldo en inventarios. Está bien, eso es normal, tú lo debes tener. Uno no puede tener el inventario en cero tampoco porque qué tal que se aparezca el negocio de la vida. Pero lo que vas a hacer es revisar si ese inventario está apto para la venta o qué posibles costos adicionales o qué posible afectación en el precio puede tener y debes hacer un ajuste contable, ¿sí? Es un ajuste contable para analizar una posible pérdida, ¿sí? Porque si genera ganancias, pues usted no se preocupa, usted ni se estresa. Pero si genera pérdidas, ahí es donde le dice la norma, hombre, pues si va a generar pérdidas, pues repórtelas. Porque es que la idea es mostrar la información real a los usuarios de la información para que tomen buenas decisiones. Y usted no puede tener un inventario inflado ahí porque sí. ¿Esto dónde aplica? Por ejemplo, en los muchos negocios estacionarios, que se llenan y se llenan de stock. Supongamos, por ejemplo, el que se llenó ahorita de inventarios para junio, para insumos de colegio, se llenó de cuadernos y cosas, y pues uno dice, de aquí a que los logre vender todos, como complicado. O el que tenía mucho stock al 31 de diciembre de juguetes, y entonces en enero, ¿cómo los vendo? ¿Cierto? Entonces, son esas nociones. Te quedó inventario, revisa si eres capaz de recuperarlo. Entonces, acá dice, me queda un valor, por valor de 5 millones, por temas de obsolescencia, debo realizar reparaciones por un valor de 1 millón, ¿sí? Y el precio estimado de venta son 5.500.000. Entonces, aquí voy a tener algo claro. Precio estimado de venta, es decir, espero vender ese inventario que me queda en 5.500. Eso es lo que yo espero, ¿sí? Espero venderlo en 5.500. Entonces, aplico la fórmula. Valor neto realizable igual a precio estimado de venta menos costos de venta menos costos de terminación. Entonces, precio estimado de venta, 5.500. Costo estimado de venta, o sea, tengo que incurrir en un costo adicional para poderlo vender, un flete extraordinario o algo, pues el ejercicio no lo contempla, pero sí contempla unas reparaciones, es decir, unos costos adicionales que me toca llegar y organizarlo, ¿sí? Ah, es que esos zapatos tocó ponerle cordones y esos cordones me valen 1 millón. Listo, 1 millón. Listo. Entonces, volvemos a lo mismo, es una estimación. Todavía no he comprado los cordones, listo, no los he comprado, pero es un estimado. Uno habla con el de ventas y le dice, hermano, sí, yo los vendo, pero los vendo ese inventario en 5.500, pues porque eso está muy paila. Y adicional con el de producción o algo y le dice, no, hermano, y ahí toca, o con el de oiga, tengo que comprarle cordones y los cordones valen 1 millón. ¿Y usted cómo sabe? Ah, no, unas cotizaciones que me hicieron. Listo. Estimados, todavía no he pagado nada. Entonces, el valor neto realizable de ese inventario es, si lo logro vender en 5.500, aún incurriendo en el gasto de comprar los cordones, pues entonces me quedará libre o una venta neta de 4.500. Es decir, es lo que logré vender. ¿Listo? ¿Quedó claro de pronto el ejemplo? Hago una salvedad, los 5 millones que están acá es algo informativo que vamos a usar ahorita. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, profe.
señor. Listo. Entonces vamos a hacer algo, ¿sí? Antes de continuar con la temática, pues ya llevamos casi una horita aquí sentaditos, entonces vamos a parar como siempre 10 minuticos y ya volvemos, ¿listo? Entonces, para que tengan esa partecita, nos vemos en 10 minuticos, ¿ok? Para que Listo, descansen un papá. poquito. Dale, gracias. Listo, profe. Dale, gracias, ya nos vemos. Tiene efecto retardado.
Bueno, buenas noches otra vez. Vamos a retomar. Bueno, voy a hacer una para, creo que ya hay gente, ¿cierto? Supongo. No estoy solo. Buenas noches, profe. Sí, profe, aquí estamos. Buenas noches. Pero no lo hemos abandonado. Muchas gracias, muchas gracias. Profe, buenas noches. Hola, Mónica, ¿cómo vas? Muy bien, gracias, profe. Ah, ¿Cómo, Diego? No le oye. Ok. Bueno, voy a hacer una pequeña salvedad, listo. Pues ya como hicimos, solucionamos una partecita de la actividad que fue entregada, creo que tenían plazo hasta el día de ayer. Pues como les dije desde la primera clase, ¿sí? No me interesa pues como tal como rajar a nadie ni nada, nada por el estilo, ¿cierto? Para mí el que haya cumplido y haya hecho el intento, pues eso cuenta como nota, ¿cierto? Obviamente no sacar 5, pues porque le quedaron malitas unas cosas, pero pues tampoco le va a quedar en 3. Obviamente si no hizo nada, pues así muy berraco, pero si hizo el ejercicio y se tomó el esfuerzo y todo, y de verdad lo presentó a tiempo, y se evidencia como tal un buen trabajo, tranquilos. Que ese es lo único, lo que yo siempre les he dicho, que no admito, prefiero que me digan, profe, no entiendo, y yo les explico. Yo creo que a todos los que me han escrito, pues les he dado respuesta, ¿sí? Si no, les pido disculpas, pero prefiero eso a que le pidan el trabajo a un compañero y pasen el mismo, que solamente me cambien el nombre del archivo. Eso sí, no. Eso sí, pues prefiero, ahí sí pierde, ¿sí? Pero el resto, mientras tú hayas hecho el trabajo, el ejercicio a conciencia y te haya quedado bien o te haya quedado mal, pues tenga en cuenta que por lo menos conmigo no va a perder, ¿cierto? Pues ahí tampoco pues sería una nota injusta. Yo valoro el procedimiento y que haya hecho pues como tal el intento, listo. Entonces hago pues la anotación antes de dar continuidad pues al tema para que no se estresen con eso. Bueno, entonces volvemos por este lado. Por acá, chan, 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 una ventana, chun, chun, chun. Listo. Entonces, volviendo a retomar el tema, entonces el valor neto realizable ya lo encontramos, ¿cierto? Pero ¿para qué? O sea, ¿pero para qué hizo eso? Puede ser todas bobadas. Entonces, hay algo que en la norma internacional se va a llamar deterioro. Lo que ustedes ven cuando ustedes ya, porque creo que este es un grupo de más mujeres que hombres, porque no me vengan encima, cuando llevan 10 años con el mismo novio, el man se va deteriorando si no se casan, ¿cierto? Entonces, el deterioro es esa pérdida de valor por X o Y motivo, ¿sí? Como en el ejemplo que les hice, de que el ratoncito se comió entonces los cordones, que la suelita, que la humedad. Entonces, el deterioro es la pérdida de ese valor en libros, ¿sí? Estimado, ¿cierto? Es un deterioro estimado, o sea, es algo que yo supongo que está perdiendo valor por unas proyecciones futuras, o sea, no tiene 100% de certeza o de fiabilidad, ¿viste? Entonces es importante tener esa partecita. ¿Eso se da cuándo? ¿Cuándo se da ese deterioro? ¿Sí? Entonces vamos a revisar. Pues acá les muestro. El deterioro consiste en el menor valor entre el costo y el valor neto realizable. ¿Qué quiere decir? Que puede llegar a suceder que vale más lo que vale el inventario que lo que el valor neto realizable va a ejecutar. Entonces, ¿cuándo va a haber deterioro? Cuando aplicando esta fórmula o cuando digo el valor neto realizable es que menor que el costo. ¿Qué quiere decir? Es que yo tengo el parcito de tenis, me sale al costo, no al costo, no, me sale a costo en 20 mil pesos. Pero cuando lo voy a vender, lo puedo vender en 10.000, ¿cierto? Es esa pérdida de valor estimado, ¿sí? A costo lo tengo a 20, pero ni siquiera vendiéndolo recupero el costo. Ese es el deterioro. Cuando ni siquiera vendiéndolo recupero ese costo que tengo. ¿Listo? Entonces, ese sería un ejemplo del deterioro. ¿Sí? ¿Cuándo no hay deterioro? Pues obviamente cuando lo vendo y recupero el valor del costo. ¿Sí? Que es que los tenis los tengo a 20.000, pero los vendí en 180, como lo que pasa por acá en la séptima en diciembre. ¿Sí? Séptima con 18 pares de tenis a 150.000, tirados en el andén. Y dice, bendito Dios. Entonces, ni siquiera los medir. Digo, María, hombre.
Eso es, cuando recupero ese valor, ¿sí? Por encima del valor del costo, ahí no va a haber deterioro. Va a haber deterioro cuando logro la venta y ni siquiera el costo lo recupero. Entonces vamos a seguir con el mismo ejemplo. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, un segundo, por favor. Chan, 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 chan. Listo. Entonces, aquí ya veníamos con un valor neto realizable, ¿sí? De 4.500.000. Y el ejercicio continúa. ¿Hay o no hay deterioro? ¿Sí? Entonces yo les digo, valor neto, vamos a sacar acá un ladito. Valor neto realizable son 4.500.000. Ya lo calculamos, ¿cierto? Ya lo sabíamos. ¿Ya cómo es el costo? ¿Cuánto es el costo? Ah, yo les dije que ahorita les decía para qué eran estos 5 millones. El costo son 5 millones. ¿Listo? ¿De dónde sale? Del ejercicio. ¿Listo? De acá, 5 millones. Que es el valor del saldo del inventario. ¿Listo? Entonces acá hacemos la formulita, 5 millones. ¿Cómo es la fórmula? Pues deterioro será igual al valor neto realizable menos costo. Si me da negativo, pues hay un deterioro. ¿Qué pasó? Lo puedo vender en 4.500, pero resulta que es que al costo me sale a 5, es decir, estoy perdiendo plata. Esa pérdida estimada de dinero, volvemos a lo mismo, es una pérdida estimada de, ¿sí? Porque todavía ni lo he vendido, ni tampoco le he comprado los cordones, todavía no he hecho nada de eso. Es una pérdida estimada. Pero bajo norma internacional me dice, reconozca esa pérdida y reconózcala en resultados. ¿Se acuerdan cuando yo les dije al principio que aquel activo que no está en la capacidad de generar beneficios económicos, pues se debe llevar al gasto? Es este el claro ejemplo de esa situación. Ese activo no tiene la capacidad de generar beneficios económicos. Por lo tanto, me toca llevarlo al gasto. ¿Cómo se hace? ¿Listo? ¿Cómo se hace? Se hace con inventario, ¿cierto? Lo voy a sacar de mi inventario, o sea, de mi valor. No quiere decir que yo el par de tenis lo boto los pares de tenis a la calle para poder llevar esto, no. Seguirán siendo los mismos 10.000 pares de zapatos o no sé. Pero en contabilidad debo hacer el ajuste, ¿sí? Es decir, debo mostrar que ese inventario está sobrevalorado, ¿sí? No vale realmente lo que dice esa información financiera. ¿Cuánto está sobrevalorado? 500.000 pesos, ¿cierto? Que ya los encontramos que están acá, ¿cierto? 500.000. Y hay un gasto por provisión o un gasto por deterioro, ¿sí? Deterioro de 500.000 pesos, ¿listo? Porque entonces volvemos a las naturalezas de cuenta que vimos la semana pasada. Porque es crédito. Cuando mirábamos que los activos disminuyen por los créditos, ¿sí? Entonces es que este valor está disminuyendo, es decir, el valor del inventario está bajando, ¿sí? Y la naturaleza del gasto quiere decir que cuando aumenta el gasto, se debita, es decir, es cuando dice que debita el gasto o aumenta por el débito, o cuando antes decían el debe y el haber, entonces aumenta por el debe, pues así ya pues contabilidad de hace como 15 años. Entonces es eso, débito y crédito, listo. No sé de pronto, ahí tienen dudas muchachos, ¿no? Dime. Profe, yo tengo una duda. Ahí eso aplica como amortización o no. Bueno, son conceptos distintos, ¿cierto? O sea, si tú me dices amortizar, es cuando tienes una deuda y vas disminuyendo el valor de la deuda. Eso significa amortizar, ¿cierto? Hay como para la palabrita, pero sí, podemos tener la noción como de amortización, pues porque está muriendo como tal, pero no. Cuando hablamos de, entonces tú vas a encontrar varios conceptos. Cuando hablas de amortización, espera, eso es lo que te va a tocar ese tema. Entonces, amortización es cuando estamos hablando de que una deuda disminuye, ¿sí? Se utiliza el concepto de amortización. Va a haber algo que se llama depreciación. La depreciación es lo mismo, es la pérdida del valor o la disminución del valor de un activo fijo. Entonces, la pérdida de valor de un activo fijo en condiciones normales, ¿sí?
cuando yo digo en condiciones normales, es que un activo se deprecia por el uso, pero el buen uso del bien, pero por más que le des un buen uso, pues el bien se va acabando, ¿sí? Llamémoslo, por ejemplo, los que ahorita estamos en teletrabajo, las sillitas que teníamos, pues tenían una vida de uso normal, ¿cierto? Uno se sentaba una vez en el día o lo que sea, ya uno aquí está 8, 9 o 10 horas sentado. Entonces, esa pérdida de valor por el uso, pues va a generar una depreciación de ese bien, ¿listo? Cuando estamos hablando de activos, ¿cómo? Dime. Sí, profe, le entiendo. Listo, de una. Cuando hablamos de activos biológicos, se llama agotamiento, ¿sí? Entonces es la pérdida de valor de activos biológicos. Entonces uno no dice que que un bosque se deprecia, no, un bosque se agota, ¿sí? Suponiendo pues que yo tengo un bosque para fabricar papel, ¿cierto? Para sembrar árboles, para que crezcan, cortarlos y volverlos papel, ¿listo? Entonces, esos recursos naturales se agotan, ¿listo? Entonces, son activos biológicos que se van agotando, ¿listo? Ya cuando hablamos de inventario, hablamos del tema de deterioro, ¿sí? Y ahí ya estamos hablando de la pérdida de valor de un inventario o también de clientes, de la cartera. La cartera también se deteriora, ¿listo? Este ejercicio que vemos acá también puede ser aplicado o analizado, obviamente bajo otros conceptos, una cartera deteriorada. Por ejemplo, carteras deterioradas hoy en día, yo creería que son muchas, porque mucha gente está tomando las decisiones, que creo que es como naturaleza humana, o pago el arriendo, o pago alimentación, o pago la deuda de los zapatos que compré en Vélez, o el jean que compré en Estirpe, o cierto. Entonces tú tomas decisiones y esa cartera en esas empresas se va a ver muy afectada, ¿sí? Espera, eso es como una proyección, porque si la persona no tiene ingresos, pues lo último que va a pensar, uy, no tengo que pagar estos jeans que tengo. No, yo voy a comprar es mercado, voy a pagar servicios públicos, ¿cierto? Lo último que voy a hacer es ir a pagar ese tipo de deudas. Entonces esa cartera se deteriora, es decir, se vuelve de difícil cobro o se complica el tema del cobro efectivo en ese tema. ¿Listo? Entonces, son diferentes palabras para expresar lo mismo, solamente que técnicamente tienen nombres distintos. ¿Ok? Ok, profe. Gracias. Listo, con gusto. ¿Pronto otra dudita más? Ok. Entonces, voy a presentarles, no sé si, creo que no. Ok, entonces ya queda explicadito qué sería el deterioro. Entonces sería esa pérdida de ese valor. ¿Listo? Bueno, acá hay unas fórmulas de cálculo del costo, ¿sí? Del inventario. O sea, cuando yo lo compro, ¿cómo hago para calcular ese costo? ¿Sí? Cuando es una mercancía que se compra para vender. ¿Listo? No sé si ustedes vieron lo que era promedio ponderado, primeras en entrar, primeras en salir, no sé, si lo vieron, Sí, muchachos. sí, profe. Listo. Entonces eso es lo que llamamos el Cardex, ¿cierto? Lo que cuando uno compraba tarjeticas Cardex, que son muy valiosas a título académico, que son las tarjeticas verdes de Minerva, que son en cartulinita. Entonces esas tarjetas Cardex son para hacer esto. Webs no se puede usar, que son últimas en entrar, primeras en salir, eso no se usa. Y costo promedio ponderado. Identificación específica es, por ejemplo, inventarios de muy poca rotación y no un alto número de series. Por ejemplo, me explico. Identificación específica, pensemos en un concesionario de carros, ¿sí? Entonces usted sabe que este carro que le llegó, usted no va a tener 50 carros en la concesionaria, usted de pronto tiene uno o dos por cada modelo, tres y mucho, ¿cierto? Entonces usted ya sabe que este modelo le llegó a un precio, el otro modelo le llegó a otro precio, entonces tiene la forma de hacer una identificación específica. Pensemos entonces otra vez en las cacharrerías, pensemos en todo a 1000, todo a 5000, pues esa gente llevaron una identificación específica de ese boleo de inventario. Déjenme decirle que mueren locos. Entonces ellos utilizarán un método de cálculo de
promedio ponderado o primeras en entrar, primeras en salir, porque se les volvería muy difícil el tema logístico de saber. Por ejemplo, los inventarios en esos locales, para aquellos que hayan trabajado allá, pues saben que es un tema muy pesado. Gente que arranca un inventario un día y lo terminan literal, jornada continua, toda la noche hasta las 3 o 4 de la mañana. Y eso que les queda hasta mal contado. Entonces, Uy, profe, no me acuerdo de esos inventarios, eso es horrible. eso es fatal. Yo no me imagino en eso. Eso es duro. Ah, María, ¿hasta qué hora le tocó? Era un 24 de diciembre, como hasta las 2 de la mañana. Ay, como que un 24 no haciendo inventario. Nos tocó hacerlo, eso fue horrible. Eso es horrible, eso es pesadísimo. Entonces, imagínense uno en esa situación y haciendo identificación específica. Espérenme un segundito. Muy buenas noches, Daniel. Bienvenido. ¿Estás por acá? ¿Quieres decirle algo a los muchachos? No. Ok, entonces vamos a continuar por este lado. Espérenme nada, creo que todavía siguen viendo las diapositivas, ¿cierto? Sí. Profe, o sea que el específico es contar uno a uno. Poder identificar cuánto vale cada uno de los bienes que tú tienes, ¿sí? Sin tener que manejar lotes ni nada, sino que simplemente yo sé que esta tajada de pan me sale a 20 pesos y es esta tajada de pan, ¿sí? Entonces es más difícil, por eso coloco el ejemplo del concesionario, porque pues tú sí tienes fácil de contar, 5 carros, 7 carros, chao, y listo, ¿listo? Entonces esa sería identificación específica. Bueno, costos de transformación. Ahorita hablábamos de costos de adquisición y ahorita hablamos de costos de transformación. Entonces, cuando ustedes vieron contabilidad de costos o costeo de producto, encuentran unos costos directos, otros costos y costos indirectos. Entonces, los costos indirectos son aquellos que tú puedes identificar plenamente en el bien o puedes fácilmente detectar dentro del mismo. Entonces, materia prima y mano de obra directa, ¿cierto? Que tú ves la materia prima, por ejemplo, volvamos a los huevitos, entonces vas a hacer los huevitos y la materia prima pues fácil son los huevitos, la mantequilla de pronto si la puedes calcular, si le calculas que le vas a echar tomatico, listo. Mano de obra, pues lo que le vas a pagar la persona por hacer los huevitos, eso por ese lado. Diseño, pues en ese caso no aplica, o a menos pues que le hagan un estudio al diseño del plato, eso sería pues no sé, el emplatado, pero pues yo diría que estaría muy asociado al talento del chef. Entonces ese sería el tema del diseño. Y costos indirectos, pues ya sería lo asociado a la sal, a los servicios públicos, cuánto gas puede consumir uno al momento de hacer un huevo. Entonces no es fácil de contar, de cuantificar ese valor. Entonces serían esos costos indirectos. Entonces estos costos de transformación del bien, muy asociados a todas las empresas de producción y transformación de bienes o prestación de servicios. Por último, la norma internacional contempla el que se revela, ¿sí? Entonces, primero hay algo que vamos a hacer un pasoncito para que ustedes recuerden que incluye la norma internacional. Incluye reconocimiento, medición, o sea, primero reconozco, primero me doy cuenta si es un activo, si es un inventario, primero me doy cuenta de eso. Segundo, lo mido o lo cuantifico. Lo analizo a posteriori, ¿cierto? Le hago una medición posterior y por último, revelo, ¿listo? Entonces son esas etapas o momentos o instantes que va a pasar en la contabilidad esa información financiera. Lo reconozco, lo mido inicialmente, le hago una medición posterior y por último le muestro la información que recolecté a los usuarios, ¿listo? Entonces, ¿qué revelo? ¿Qué debo revelar yo? La política contable es decir, bueno, aquí se utiliza el método de costeo, si es de producción, entonces ABC, o por procesos, o por órdenes, ¿sí? O si estamos hablando entonces del método del costeo del inventario porque es de compra y venta. Esperen que tocaron el timbre por acá. ¿Quién está? Ah, ok, listo. Entonces, si por ejemplo, entonces es primeras en entrar, primeras en salir, bueno, cómo manejan el CARDEX, el importe total en libros significa lo que les mostraba ahorita, el saldo del inventario, o sea, cuánto queda del inventario, cuánto fue reconocido como gasto,
¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se vende, eso se vuelve gasto, ¿sí? Porque pues ese sería como el costo de la mercancía cuando se vende. ¿Cuánto perdí por deterioro? ¿Y cuánto tengo inventarios pignorados en garantía de pasivos? ¿Qué quiere decir esto? Pensemos en, no sé, en un crédito hipotecario, ¿sí? Entonces, un crédito hipotecario, obviamente ahorita hacemos la similitud con el pasivo, pero un crédito hipotecario es, usted no paga, ¿cierto? Y tiene prenda, por así decirlo, está hipotecado ese bien al banco, y si tú no pagas el crédito, pues el banco te desaloja y te quita el bien, ¿listo? Lo mismo puede pasar con un carro pignorado, una moto pignorada, ¿cierto? Entonces, usted no paga sus cuotas, mijo, chao de activo. Eso mismo es un inventario pignorado en garantía de pasivos. Es decir, ah, no, es que yo tengo una mercancía por acá, pero resulta que si no pago una deuda me toca entregarla, ¿sí? Entonces, eso lo debo mostrar a los usuarios de la información financiera para que tomen decisiones, ¿listo? Para que ellos sepan realmente qué inventario tienen libre, ¿sí? Porque si están pignorados es por algo, ¿listo? O están en garantía de pago, ¿listo? Bueno, eso por ese lado. Dudas que tengan, muchachos, no sé. Ok. Chicos, cuando vimos, yo quiero ver la confirmación, cuando estábamos viendo parte de mate financiera, vimos el interés implícito, ¿sí o no? No, profe. No No, alcanzamos a profe, agotar yo el no me interés acuerdo. implícito. No me acuerdo. Y no me acuerdo, no pasó, profe. Si no me acuerdo, no pasa. Oh, ese tema es bueno, es bueno, es bueno. Ay, hombre. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, bueno, yo tengo que hacer entonces una adecuación a la actividad, ¿sí? Entonces, todavía no la descarguen, porque creo que no la podrían ejecutar a cabalidad, ¿listo? Entonces, para aquellos que la descargaron, hagan caso omiso a ella, ¿listo? Porque ese tema del interés implícito es un poquito más extenso. Entonces, acá lo tenemos. Entonces, por favor, les repito, no vayan a descargar el archivo, ¿sí? Por favor. No, ya se los voy a ocultar para quitarle la tentación. Que yo también doy NIF los viernes, entonces a veces se me cruzan los cables. Listo, ya lo oculté. Bueno, muchachos, entonces, independientemente, quiero saber si les quedó claro la temática, si entendieron lo que se vio, comprendieron el tema del deterioro, entendieron. Yo obviamente les voy a subir el archivo, ¿sí? No se preocupen que el archivo yo se los paso, tanto las diapositivas como el Excel, como la actividad, ¿listo? Entonces la actividad va a estar enfocada en el tema de deterioro, de medición inicial, que sería cuando lo compre, y la medición posterior, que sería revisar si debo o no debo una plata. Ve, perdón, si se pierde o no se pierde valor en el deterioro y contabilizarlo. ¿Listo? Hago una pregunta, el que me quiera responder. Si, por ejemplo, el costo del inventario son 100.000 pesos y yo logro vender ese inventario en 200.000 pesos, ¿hay deterioro? Yo diría No. que sí también se puede dar, porque esas deterioros que se dañen una parte de la mercancía y pues uno no sabe el precio al que se va a vender. Entonces puede que le haya dado 200, pero no quiere decir que sea porque nada se le haya dañado. Listo. Profe, Vamos a puede haber aclarar. deterioro, depende del tiempo en que se demore en venderlo. Pues sí, si el producto se vendió, uno que va a descontar si el producto ya salió de inventarios, pensaría. Listo, bien. Eso, muy bien. Vamos teniendo varias posturas y eso me gusta para hacer el cierre. ¿Qué pasa, muchachos? Entendamos que el deterioro se da no solo porque hay un daño en el bien. Supongamos que aquí en este ejercicio hay un daño, pero ese daño es solo de 500.000 pesos. ¿Sí? O sea, me toca arreglarlo solo por 500.000 pesos.
Pregunto, ¿hay deterioro ahí? Me tocó arreglarlo, hago la salvedad, me tocó arreglarlo para poderlo vender. ¿Hay deterioro? No, eso se pasaría como un descuento que se hace en el producto. No. ¿O un gasto Sí, que me sí tocó hay, Eso hacer? es un gasto, sí hay profe. deterioro, profe. ¿Sí hay deterioro? Sí, porque Listo. tuvo que invertir en algo adicional que no se contaba con ese, pues como con ese gasto. Oh. O sea, Para mí bien, no hay vamos. deterioro, pero sí hay un gasto pues que se disminuye el valor del activo. Perfecto. Entonces es eso. Va a haber un gasto, pero no necesariamente va a haber deterioro. ¿Por qué? Porque el deterioro se da cuando el valor neto realizable ni siquiera me recupera el costo, ¿sí? Pero en este momento no lo recuperé, no gané, pero no perdí. ¿Listo? Entonces solamente se da cuando, aún al momento de la posible venta y aún incurriendo en posibles costos adicionales, ni siquiera me logra cubrir el costo. Ahí se da el deterioro. Si en este caso estamos acá, me tocó incurrir en este gastico de 500.000, pero recupero por lo menos el valor del inventario, pues no hay un deterioro como tal. ¿Listo? Entonces es eso, es tener la noción de que el deterioro se da sí, solo si se cumple esta formulita. ¿Listo? Entonces, cuando el valor neto realizable es menor al costo. ¿Sí? Y por eso yo también les voy a dejar la diapositiva para que ustedes también se hagan la pregunta, porque de pronto les cae la preguntita. ¿Sí? Entonces acá, chan, 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 Profe, o sea, no les muevo. con el ejemplo de 200.000 pesos no hay deterioro porque pues ganó. Perfecto, exactamente, no habría deterioro. Entonces, tomen muy bien este apuntecito, diapositiva número 11. Por lo tanto, existirá deterioro si la fórmula anterior da un resultado negativo, es decir, si el valor neto realizable es menor que el costo, entonces sí hay deterioro. En caso contrario, si logro recuperarlo, pues sino que no colocar mayor o igual, acá, mayor o igual al costo, no hay deterioro, listo. Entonces, si logro recuperar por lo menos el mismo valor del activo, no va a haber o no se va a tener la obligación de contabilizar un deterioro, listo. Entonces, para que tengan la noción, ustedes pueden decir, claro, en el concepto existirá un deterioro de valor porque me tocó invertir en el activo, ¿sí? Pero financieramente no va a tener una implicación porque voy a lograr recuperar el valor del mismo, ¿sí? Entonces, por lo menos libre el costo, aunque sea lo libre. Dime. Una preguntita. Sí. Por ejemplo, nosotros en el hotel, pues se había comprado la materia prima para las ventas, ¿cierto? Pero pues al cerrar el hotel, se vendió la materia prima a los empleados. En ese caso, ¿hay deterioro o no hay deterioro? Bueno, entonces supongo que se lo vendieron al costo o se lo vendieron por Sí, a debajo del costo. costo, No, a costo. al costo. ¿Listo? No hay Entonces deterioro. no hay deterioro. Muy bien, porque en sí no perdí más de lo que valía el activo, por lo menos lo recuperé. ¿Listo? Otra cosa es que diga, lo regalé. ¿Listo? Entonces eso ya no se llama un deterioro, sino una baja de inventario. ¿Sí? Eso ya es una baja. ¿Por qué Sí, qué? porque Porque le di salida a ese se vendió inventario. y se dañó, pero pues eso sí ya eso fue Ah, una lo que ya baja. se dañó, lo que se terminó de carnita que no pudo vender, ¿o qué? No, verduras y todo eso, pues que se quemó en nevera por el frío y cosas que se vencieron. Eso sí Ah, tocó qué darles de baja. pecado. Imagínese eso. No, lo hubieran alcanzado a donar hace uno más donándola. A Pues sí, ver, pero no se sabía cómo hasta cuándo. no, claro, no, tenían toda la esperanza del mundo de poder reabrir. Claro, no, es que esta situación nos cogió a todos desapercibidos y cada semana nos la van alargando más. Entonces, sí, claro, no, muy duro. Entonces, en ese tema, en ese sentido, no habría deterioro a lo que ustedes vendieron. En lo otro se tomaría como una baja de inventarios o una pérdida o un deterioro también, como lo quieran contabilizar. Como sea, va a ser una salida y va a llevar al gasto. Ya el nombre, como tenga, ya es como lo establezca la política contable. Pero o lo van a llevar como un deterioro del bien o como una pérdida de valor neta pues por COVID, ¿cierto? Eso va a ser mucho que va a tener en las notas en los estados financieros, que va a ser una pérdida por ese tema.
Listo, Profe, muchachos. pero Dime. por ejemplo, en un costo, un ejemplo, ponen un computador con descuento porque estaba en exhibición, ejemplo. Para ellos eso puede representar deterioro o así se lo ofrecen a uno, ¿cierto? Uno no sabe el precio de costo, pero ellos cuando le dan a uno la factura, descuentan ahí, o sea, descuento por, y le dan a uno en la factura con como con esa nota, con esa salvedad. ¿Eso qué? Pues así ellos lo pongan en costo, igual se lo van a descontar, ¿o cómo? Eso se llama un descuento comercial condicionado, ¿sí? Se volvería Ah, deterioro en el momento en el cual esté por debajo del costo. Es decir, por oye, eso sí ejemplo, no, eso no lo van a hacer, no creo. exactamente, eso no lo van a hacer Ok, nunca en la vida. Y te hago no, otra salvedad, porque yo pues no manejo el tema de grandes superficies, pero tengo entendido, pues en lo poquito que he consultado, es que las promociones las asume el productor, ¿sí? Por ejemplo, a ti te hacen una promoción de 2 gaseosas y te regalan otra. Esa promoción no la asume Éxito, sino que la asume Postobón, ¿sí? Entonces, mm, ¿sí? Entonces, las ok, promociones profe. normalmente las asume es el productor del bien, ¿sí? Porque Bueno, el negocio de las grandes superficies, llámese al costo, éxito, todas esas entidades, no está en el tema de comprar y revender, no. El tema de ellos está en el flujo de caja. ¿Qué quiere decir? Pongamos un ejemplo sencillo con Postobón. Postobón le entrega en inventario 100 millones de pesos, ¿sí? Éxito le paga a Postobón, no sé las condiciones que tengan ellos dos, solamente un ejemplo, le paga a 60 o a 90 días, ¿sí? ¿Cuándo recauda la plata Éxito? pues La apenas vaya venta vendiendo inmediatamente, ¿cierto? Salvo. inmediatamente, sí. Sí, Exactamente. Entonces el negocio de ellos no está, puede estar en parte de la intermediación y demás, pero el negocio de ellos está en el flujo de caja. Tengo muchos excesos de capital y tengo 90 días para trabajarlos. Entonces ellos se dedican es a invertir ese dinero, ¿cierto? Y a generar Ah, recursos. Entonces ellos lo que hacen es financiarse o trabajar con la plata de otros. ¿De quién es la plata? Pues de Postobón, pero no le pago sino en 90 días. Y yo en 90 días no me imagino cuánta caja puede tener Grupo Éxito. Imagínate cuánta plata tienen ellos ahí guardada, ¿cierto? Entonces el poquitico ahí. negocio de ellos está es en esa parte. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Con gusto. Bueno, espérenme un segundito, yo reviso lista. No los voy a llamar, pero voy a mirar una cosita, ¿sí? Denme un momentico, yo reviso algo. Pregunto, ya llegó Mónica, esa era la que me faltaba. Listo, no, ya están toditos aquí chuleados. Muchachos, Profe, ese rato estoy hablando. sí, no, yo sé, no, tranquila que no era para ponerle la nota. Ya está, no era para poder chulear todo. Bueno, muchachos, Gracias. no, Juan sí llegó. Muestre, a ver, revisemos. ¿Cuál Juan? Aquí yo tengo dos Juan Giraldo y Juan Profe, ¿cuál López. Juan? Juan Gabriel, eres tú, ¿cierto? Sí, señor, el hombre. Eso sí decía, no, sí se quedó hasta el final, mentira, lo molestaron mucho ahorita, qué pecado. Bueno, muchachos, una muy feliz noche, que descansen, yo ya les voy a subir la actividad, voy a hacer la corrección y ya se las vuelvo a subir para que todas no la descarguen y cualquier cosita me están escribiendo. Esa actividad pues hará parte de la nota del segundo parcial, ¿listo? Entonces para que porfa la hagan, eleven las dudas y pues no vayan a tomarse más del tiempo para que no les quede tardecita presentada, ¿listo? Profe, ¿y hasta qué horas hay para entregarla luego, perdón? No, tranquila, hasta ahorita a la medianoche. ¿En Mentira, no, serio? ¿Es para ahorita para no, allá? no, no, es hasta, creo que la dejé hasta el martes, si mal no estoy, ¿listo? ay, Ah, profe, usted Dios está mío. tan chistoso el día de hoy que no Profe, Uy, me... no me parte de esa manera, profe. una Yo plata dije, no, me va a tocar trasnochar. Listo. Entonces, muchachos, es con mucho gusto.
que pasen muy rico y que descansen. ¿Listo? Profe, Ah, y una muchas hamburguesa. gracias. Porque están armando No, plan profe, usted tiene hambre. No, acá dijeron es que hamburguesa, frías, Profe, la actividad alitas. más sale que está hasta hoy. ¿La actividad de cuál? La de... La de inventario. Listo, no, yo ya la organizo, listo. Listo. Oye, aquí porque hacen fiesta y no me invitan, María, muchacho. Profe, es que anteriormente salíamos mucho, chao, profe. María. Está bien, muchachos.